A veces, la vida parece una serie de laberintos interminables, y para Alba, cada decisión era un giro hacia pasillos más oscuros y estrechos. Su rutina diaria era una coreografía agotadora, mañanas dedicadas a revisar cuentas ajenas, tardes atrapada en aulas que prometían un futuro mejor, y noches que desaparecían en libros desgastados y cálculos mentales sobre cómo llegar a fin de mes. En ese ciclo implacable, Alba había aprendido a no pedir nada que no pudiera ganar con esfuerzo. Pero, en el fondo, había un anhelo que ni siquiera ella se atrevía a nombrar, el deseo de pertenecer. Mercedes irrumpió en su vida como siempre lo hacía, sin pedir permiso, trayendo noticias que parecían un regalo envuelto en alambres de espino. Un matrimonio en Mallorca, pensó Alba, mientras la voz de su madrastra resonaba en el teléfono. Promesas de descanso, ayuda económica y una semana bajo el sol. ¿Cómo decir que no, cuando la necesidad pesaba más que su desconfianza? Tal vez sea diferente esta vez, se dijo, aunque una parte de ella sabía que la diferencia sería mínima, si es que existía. El viaje a Mallorca debería haber sido emocionante, pero Alba solo sentía un nudo en el estómago. Al llegar a la villa, la realidad fue un golpe inmediato. El lujo era abrumador, casi insultante, como si cada detalle estuviera diseñado para recordarle que no pertenecía a ese lugar. Mercedes la recibió con esa sonrisa que Alba conocía demasiado bien, esa que prometía favores mientras cobraba deudas emocionales invisibles. La cena de bienvenida fue una prueba de resistencia. Flora, siempre impecable, lideraba la conversación como una anfitriona nata, mientras Jaime permanecía en silencio, distraído, como si estuviera presente en cuerpo pero ausente en alma. Mercedes, entre comentarios superficiales y risas artificiales, no perdía oportunidad para hacer sentir a Alba pequeña. Pero Rafael, el prometido de Mercedes, rompió la tensión con su amabilidad genuina, y Mateo era otra cosa. Su presencia era cálida, pero sus ojos, al posarse en Alba, parecían buscar algo que ella no estaba segura de poder ofrecer. La primera noche en la villa fue un recordatorio brutal de la dinámica que se había instalado en esa familia improvisada. Mientras todos dormían, Alba permaneció despierta, mirando el techo, cuestionando su decisión de venir. Su habitación, aunque cómoda, no dejaba de sentirse como un espacio prestado, un lugar que podía ser retirado en cualquier momento, junto con las promesas que Mercedes había hecho. El día siguiente trajo el primer indicio de lo que realmente se escondía tras las paredes de esa villa. Durante un juego organizado por Flora, diseñado para romper el hielo, quedó claro que las tensiones familiares eran más profundas de lo que Alba había imaginado. Cada respuesta, cada mirada furtiva, revelaba fracturas que ningún lujo podía ocultar. Flora destacaba, siempre competitiva, mientras Jaime parecía cada vez más incómodo, como si el peso de un secreto lo estuviera aplastando. Pero no todo fue amargo. Alba encontró un respiro inesperado en la conexión con Mateo. Un comentario al azar sobre sus estudios derivó en una conversación que fluyó con naturalidad, como si ambos compartieran un código secreto que el resto no podía entender. Sin embargo, cada interacción con Mateo traía consigo la sombra de Flora, que observaba con una mezcla de celos y resentimiento, como si Alba estuviera cruzando una línea invisible que Flora había marcado como suya. Rafael, por su parte, era un enigma. Sus actos de amabilidad hacia Alba parecían sinceros, pero había algo en su mirada, una tristeza silenciosa, que sugería que él también llevaba sus propias cargas. Esa tarde, al borde de la piscina, mientras Alba leía un libro, Rafael se acercó y habló de la importancia de confiar en uno mismo, palabras que resonaron en ella más de lo que estaba dispuesta a admitir. La villa, con todo su esplendor, comenzó a revelarse como una jaula dorada. Alba sentía que cada paso la acercaba más a una verdad que nadie quería enfrentar. Mercedes, con su actitud fría y calculadora, estaba tejiendo una red, y Alba, sin darse cuenta, era una pieza central en su juego. Pero en ese momento, todavía no entendía hasta qué punto su presencia allí iba a alterar el equilibrio de todos los presentes. Y así, la semana en Mallorca comenzó a tomar forma, no como el escape que Alba había imaginado, sino como un escenario donde cada sonrisa, cada gesto, llevaba consigo una carga oculta. La promesa de descanso se convertía en una prueba constante, y Alba sabía que el verdadero reto no sería sobrevivir a la indiferencia de Mercedes, sino decidir cuánto estaba dispuesta a arriesgar por defender su lugar en un mundo que parecía decidido a mantenerla al margen. ¿Y tú? ¿Habrías aceptado la invitación? El segundo acto comenzó como esos amaneceres que prometen calma, pero traen tormentas. Alba, aún intentando encontrar su lugar entre los habitantes de aquella villa, se veía atrapada en un juego que nunca pidió jugar. Las mañanas eran un constante recordatorio de su posición, siempre un paso detrás, siempre mirando desde fuera, como una espectadora en un espectáculo que no entendía del todo. Pero las dinámicas familiares, esas fuerzas invisibles que conectaban a los habitantes de la casa, comenzaban a revelarse. Y Alba, aunque ajena a ellas, pronto descubriría que estaba enredada en sus redes mucho más de lo que pensaba. La planificación del matrimonio se convirtió en un escenario perfecto para la fricción. Flora,
siempre perfeccionista, intentaba controlar cada detalle, mientras Mercedes imponía sus decisiones con la autoridad de quien no acepta ser cuestionada. Alba, en cambio, observaba en silencio, preguntándose qué lugar ocupaba en todo aquello. Había algo profundamente simbólico en la discusión sobre los pájaros que decorarían la iglesia. Para Mercedes, eran un capricho, una demostración de su extravagancia. Para Flora, eran una oportunidad de brillar. Para Alba, representaban una contradicción, cómo algo tan hermoso podía ser utilizado como un objeto más en un juego de poder. El santuario de pájaros se convirtió en un refugio inesperado para Alba y Mateo. Allí, lejos del bullicio de la villa, él parecía diferente, más abierto, más humano. Pero incluso en ese momento de calma, Flora lo seguía como una sombra. Sus ojos, llenos de celos y desconfianza, no dejaban lugar a dudas. Cualquier conexión entre Alba y Mateo sería vista como una traición. Mercedes, por su parte, no tardó en intervenir. Sus palabras hacia Alba, frías y calculadas, fueron un recordatorio de su lugar. No olvides por qué estás aquí, parecían decirle, aunque las palabras reales fueran más sutiles. La piscina se convirtió en un escenario de confesiones no planeadas. Rafael, sentado junto a Alba, habló con una franqueza que ella no esperaba. Su historia sobre Mercedes, sobre las sombras que ella cargaba, dejó a Alba con más preguntas que respuestas. ¿Era Mercedes una víctima de las circunstancias o una maestra en el arte de manipular? Rafael parecía querer proteger a todos, pero había un límite en su paciencia, y Alba podía sentir que ese límite estaba cerca. La visita a la pastelería fue una pequeña tregua en medio de la tensión. Allí, Alba y Mateo encontraron un momento de complicidad, una conexión que parecía crecer a pesar de las barreras. Pero Flora no lo permitió. Sus comentarios, llenos de desdén, fueron un recordatorio constante de su presencia. Jaime, aunque silencioso, observaba desde un rincón, como si quisiera desaparecer en el fondo. La energía entre ellos era palpable, pero Alba no podía ignorar que cada paso hacia Mateo era también un paso hacia un conflicto inevitable con Flora. Y luego llegó la pesca. Una actividad que, en teoría, debía ser relajante, se convirtió en una oportunidad para que Alba demostrara su destreza. Pero, mientras todos celebraban su éxito, Jaime sufrió un colapso. Su fragilidad era evidente, y Alba comenzó a darse cuenta de que había algo más profundo en su silencio. Mercedes, en lugar de consolarlo, lo ignoró, como si su debilidad fuera una vergüenza que no merecía atención. La prueba del vestido de novia fue un desfile de superficialidades. Mercedes, más preocupada por las apariencias que por las emociones, dejó claro que para ella, todo era un espectáculo. Flora, por otro lado, aprovechó la oportunidad para insinuar su interés por Mateo, utilizando cada palabra como una daga hacia Alba. Pero la verdadera revelación vino con el descubrimiento de la cuenta bancaria vacía. Alba, al escuchar a escondidas una conversación, entendió que Jaime no era solo un espectador en esta historia. Su adicción había creado un agujero en la fachada perfecta de Mercedes, y Alba ahora tenía en sus manos un fragmento de verdad que podía desmoronar todo. El vínculo entre Mateo y Alba continuó creciendo, aunque ambos parecían conscientes del riesgo. Él, al encontrarla estudiando en un rincón, le ofreció un momento de escape, una invitación a descubrir algo más allá de las paredes de la villa. Pero Flora, siempre vigilante, no tardó en reaccionar. Su confrontación con Alba fue directa y cruel. Las palabras sobre Mateo y la deuda de Jaime dejaron a Alba en una posición complicada. ¿Qué hacer con esa información? ¿Callar, proteger a Jaime, o utilizarla para defenderse? Y así, el segundo acto cerraba sus puertas, dejando a Alba en el centro de una red de tensiones, mentiras y emociones conflictivas. La villa, que al principio parecía un lugar de descanso, ahora era un campo de batalla. Las piezas se movían, y Alba comenzaba a entender que, en este juego, no había espacio para la neutralidad. ¿Y tú? ¿Arriesgarías la verdad para proteger a alguien que apenas conoces? El tercer acto comenzó con una tensión que era casi tangible, como un nudo que se aprieta con cada respiración. Alba, cansada de soportar la indiferencia y el desprecio de Mercedes, se enfrentaba a una verdad que ya no podía ignorar. Quedarse callada significaría aceptar un papel que nunca quiso interpretar. La villa, que antes parecía un refugio lejano, ahora se había transformado en un escenario de confrontaciones inevitables. La humillación de Mercedes hacia Alba alcanzó un punto crítico cuando la acusó de no estar a la altura de las expectativas del evento. La falta de un vestido adecuado para el matrimonio fue el pretexto perfecto para subrayar, una vez más, que Alba no pertenecía a ese mundo. Pero esta vez, Alba no se quedó en silencio. Con cada palabra, dejó salir años de resentimiento, de dolor acumulado, y de verdades que Mercedes había hecho todo por enterrar. Era un enfrentamiento cargado de emociones, donde Alba, por primera vez, se negó a ceder terreno. La salida a la ciudad con Mateo para comprar un vestido fue mucho más que una simple expedición. Fue un momento de conexión y vulnerabilidad mutua, una pausa en medio del caos.
Alba comenzó a ver en Mateo algo más que un aliado, él era una promesa de algo que ella nunca había tenido, alguien dispuesto a escuchar, a entender, sin exigir nada a cambio. Sin embargo, incluso en este respiro, las palabras de Flora resonaban en su mente, un eco constante de advertencias y acusaciones. La relación entre Mateo y Rafael también comenzó a cambiar. Mateo, cada vez más consciente de las manipulaciones de Mercedes, decidió confrontar a su padre. Rafael, atrapado entre su lealtad hacia Mercedes y su preocupación por Alba, enfrentaba un dilema moral que lo desgarraba. Pero la confianza, esa base tan frágil, comenzaba a desmoronarse. Mercedes, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, intentó desesperadamente recuperar el poder, pero sus mentiras eran ya demasiado evidentes para ser ignoradas. La revelación de la deuda de Jaime fue el golpe final para la fachada que Mercedes había construido. Alba, armada con la verdad, decidió no callar más. En un momento de valentía, expuso todo frente a Rafael, Mateo y Flora. Las palabras eran como cuchillos, cortando a través de la hipocresía y exponiendo las grietas que todos habían intentado ignorar. Jaime, abatido, no negó nada, pero su silencio era un testimonio de su propia culpa y arrepentimiento. Mercedes, en cambio, intentó justificar lo injustificable, pero la decepción en los ojos de Rafael fue más de lo que ella pudo soportar. La decisión de Alba de irse fue un acto de dignidad, pero también de dolor. Había llegado a Mallorca esperando algo de paz, y ahora partía con el corazón pesado. En el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo, Mateo apareció, llevando consigo las palabras que ella necesitaba escuchar. En su mirada había sinceridad, y en sus gestos, un amor que él ya no podía ocultar. Fue un momento de redención, no solo para él, sino también para Alba, quien, por primera vez, permitió que alguien rompiera las barreras que había construido a su alrededor. Mientras tanto, la relación entre Rafael y Mercedes llegó a un punto de ruptura. Rafael, cansado de las mentiras y la manipulación, decidió cancelar el matrimonio. Mercedes intentó salvar lo poco que quedaba, pero las palabras ya no tenían peso. Para ella, este era el final de un juego que había creído controlar, pero que había terminado por destruir. El regreso de Mercedes y sus hijos a casa fue silencioso, cargado de una vergüenza que ninguno de ellos estaba dispuesto a reconocer. Alba, por su parte, se quedó en Mallorca con Mateo y Rafael, aceptando su invitación de aprovechar los días restantes. Había algo liberador en esa decisión, un acto de rebeldía contra los años de subordinación y sacrificio. La última noche en la villa fue una celebración discreta, pero significativa. Alba, Mateo y Rafael brindaron por el futuro, no como una familia convencional, sino como tres personas que, a pesar de sus cicatrices, habían encontrado algo auténtico entre las ruinas. Mientras compartían el pastel que debía haber sido para el matrimonio, Alba no pudo evitar sonreír. Mallorca, que había comenzado como una promesa vacía, ahora se sentía como el comienzo de algo real. Y así, el acto final cerró sus puertas, dejando a Alba con una sensación de esperanza que nunca había experimentado antes. Había enfrentado a sus miedos, expuesto las verdades ocultas, y encontrado algo que siempre había buscado, su propio lugar en el mundo. Pero dime, ¿habrías tenido el valor de quedarte y enfrentarlo todo?